Hola, buenos días. Acá estamos con nuestro podcast de la asignatura PPS, Reparación del Daño con Perspectiva de Género. Hoy vamos a analizar el fallo GMJ sobre hostigamiento digital. Quien les habla es Nerina Eidenreich y acá estamos con mi compañera Guillermina Macei. Hola, buenos días. Vamos a arrancar con las preguntas para ir analizando el fallo, ya que Guillermina es la comentarista del mismo. La primera pregunta para arrancar es si me podrías contar brevemente los hechos del caso que vamos a tratar. Sí, por supuesto. Bueno, como ya mencionaste, el caso está caratulado como GMJ sobre hostigamiento digital. La parte demandada es GMJ, de ahora en adelante G, y la parte actora es AA, de ahora en adelante A. Em, los hechos se dan cuando el 31 de marzo del 2023 una mujer trans publica en sus redes sociales una imagen propia con un texto que decía 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, acompañado de la frase: ser mujer trans es un desafío diario, pero también es una oportunidad para redefinir y reinventarse a sí misma. La mayor dicha es poder ser auténtica y vivir la vida como realmente soy. Sobre esto me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que eh, cada 31 de marzo, desde ya el 2009, se conmemora a nivel mundial el Día de la Visibilidad Trans, como una acción tendiente a tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de este colectivo. Y la segunda aclaración es que los motivos que llevaron a para hacer esta publicación, además de conmemorar el día, fue festejar que había podido tramitar su documento nacional de identidad y la partida de nacimiento, donde fue registrada con su identidad de género. Sumándole a esto la aceptación por parte de su hijo y la madre de su hijo sobre su decisión. Eh, en base a esta foto, el denunciado G, que es un reconocido influencer, hizo una captura y publicó la foto en su perfil de Twitter, eh, agregándole un comentario que decía: si no hacemos de cuenta que este viejo raro es una mujer, podemos tener problemas legales. eh, A expuso que luego de enterarse que difundieron su imagen, le dio vergüenza que se vea esta fotografía y por eso decidió bajarla de las redes sociales para, eh, para no verse expuesta ni ella ni su hijo. Como breve introducción a la temática de la que vamos a conversar, ¿podrías hacer referencia a los conceptos de sexo, orientación sexual, identidad de género y expresión de género? Sí, por supuesto, creo que es necesario hacer una diferencia de estos conceptos para poder ver con más claridad ciertas cuestiones del caso en particular. El sexo es una categoría binaria que surge de la interpretación histórica y cultural de ciertas diversidades anatómicas y fisiológicas entre las personas, en especial relacionadas a su genitalidad. Sobre la base del sexo asignado a las personas al nacer, se ha hecho históricamente una construcción social de expectativas acerca de lo que debe ser y debe hacer un hombre o una mujer, cómo vestirse, cómo comportarse, cómo relacionarse con las demás personas. La orientación sexual es la orientación de deseo de cada persona y refiere hacia quienes nos sentimos atraídos, ya sea emocional, afectivo o sexualmente. En términos generales, una persona que se siente atraída por personas del género opuesto se denomina heterosexual. Quien se siente atraída por personas del mismo género se denomina homosexual, y aquellas personas que se sienten atraídas por una diversidad de los géneros se denomina bisexual. Por último, es aquellas personas que no se sienten atraídas hacia otra persona, que se denominan como asexuales. Luego está lo que es la identidad de género, que es la dimensión subjetiva con la que cada persona se identifica y se define, ya sea como varón, como mujer, como trans, travesti o como una persona no binaria, puesto que hay muchas personas que deciden no encasillarse en el masculino o el femenino. Es la forma en la que las personas experimentan internamente su género y contribuye a su sentido de identidad. La ley de identidad de género, la ley 26743,
lo define en su artículo número 2 como, y cito, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia corporal del cuerpo, personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como son la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto nos lleva a la última definición, que es la expresión del género, que es la exteriorización de la identidad de cada cual a través del lenguaje, la experiencia, el comportamiento, la vestimenta, como ya dijimos, las características corporales, la elección del nombre, el cual puede coincidir o no con el género asignado al nacer. Eh, Todos demostramos y expresamos nuestro género de algún modo y en alguna medida. Bien. ¿Por qué considerás que este caso es relevante en el contexto actual? Creo que este caso es relevante porque aborda la discriminación y el hostigamiento en las redes sociales y establece un precedente muy importante sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto digital. Y creo, a nivel personal, que aquellas personas que tienen una llegada a los medios adquieren cierta responsabilidad con respecto a las publicaciones que deciden o no realizar y cómo estas publicaciones pueden afectar tanto de manera positiva como negativa a, a las demás personas. Bien. ¿Cómo se aplicó el artículo 71 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este caso? ¿Podrías explicar este artículo en términos sencillos para nuestros oyentes? Sí, el artículo 71 del Código Contravencional de Buenos Aires establece una pena para quienes discriminan por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condiciones psicofísicas, sociales, económicas, laborales o por cualquier otra circunstancia que implique una exclusión, una restricción o un menoscabo de lo que son los derechos y las garantías que nos reconoce la Constitución Nacional. Eh, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos o la misma Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, este artículo básicamente hace referencia a lo que es la discriminación y en este caso aplica a los derechos lesionados por parte de G a los derechos de A. Genial. ¿Cómo se equilibra la libertad de expresión con la protección contra la discriminación en este caso? ¿Crees que el fallo logró este equilibrio? Sí, yo creo que este fallo no trató tanto de equilibrar la libertad de expresión con la discriminación que sufrió A, sino que lo que hizo fue a través de su resolución, fue explicar y de una muy buena manera la razón por la cual en este caso nos encontramos ante un abuso de esa libertad de expresión por parte de G al publicar la imagen de A con comentarios ofensivos. En este caso en particular, es lógico que la defensa de G lo que hizo fue señalar que se trató de un ejercicio de derechos de la libertad de expresión. Y mientras la acusación, lo que planteó fue que el comentario fue discriminatorio y afectó a los derechos de A. A mi parecer, la postura de la defensa lo que hace es desollar la lucha que el colectivo transfeminista, que es uno de los colectivos históricamente más violentados en nuestra historia, viene realizando desde hace años, defendiendo, digamos, el derecho fundamental de vivir una vida digna de acuerdo con lo que es la identidad de género y que incluso soslaya lo que la propia A expresó en una de las audiencias respecto a su historia personal y cómo vivenció ella esta experiencia, los temores que la acción de G reavivaron, digamos, el temor de salir a la calle o el temor de ser buscada, agredida, ya sea psicológica o físicamente, tanto ella o su hijo, que eran sus mayores preocupaciones. Bien. ¿Cómo afecta el uso
uso de las redes sociales en casos como este. ¿Crees que la decisión judicial consideró adecuadamente el impacto de los influencers a a la visibilización del contenido? Creo que en este caso el uso de las redes sociales lo que hizo fue impactar de forma negativa sobre la vida de A. Eh, Entendiendo las redes sociales como una gran herramienta para poder desarrollarse, para poder trabajar o simplemente para compartir eh, por gusto propio la vida de uno mismo. En este caso, lo que se hizo fue hacer uso de una fotografía que fue compartida sin consentimiento y de forma discriminatoria. Creo que la decisión judicial consideró estas cuestiones al momento de fallar y tuvo en cuenta cómo la publicación de G afectó a A. Eh, es por esto que una de las medidas que decide fue prohibirle a G que mencionara a A en cualquiera de sus redes sociales y pedirle también la eliminación de toda publicación que nombrara a A con su actual o su anterior nombre. Eh, También me pareció muy importante que en el fallo se hace referencia a la viralización de la publicación cuando menciona unos números muy interesantes que los voy a leer. El fallo plantea que el posteo hecho en Twitter fue visto unas 264.000 veces, que tuvo 4.897 me gusta, 72 comentarios, 905 retweets y que fue guardada al menos 37 veces. Me quiero detener para poder dar un ejemplo que a mí me ayudó a dimensionar, digamos, estos números. Eh, a quienes les guste el fútbol o le gusten los espectáculos musicales y tiene dimensión de lo que es ver un partido de fútbol o justamente un espectáculo celebrado en una cancha de fútbol, eh, volvemos a los números. 264.000 veces fue vista la publicación. Un estadio de fútbol promedio, o al menos el ejemplo que usé fue el Estadio Monumental, tiene una capacidad para 84.567 personas. Es algo así como es estadios monumentales llenos, la cantidad de personas que vieron y tomaron conocimiento de este posteo discriminatorio por parte de G hacia A. Me pareció un dato no menor, digamos, poder dimensionar la cantidad de personas a la que tiene llegada este influencer. Claro, tomamos conciencia de a cuántas personas llega por medio de este ejemplo. ¿Podrías hablar más sobre la perspectiva de género y la interseccionalidad de este caso? ¿Crees que se aplicaron estos conceptos de manera suficientemente profunda? Sí, yo creo que el fallo aplicó de muy buena manera lo que es la perspectiva de género, ya que juzgar con dicha perspectiva permite detectar discriminaciones específicas y ayuda a contextualizar igualando a grupos vulnerados. En este caso, el colectivo LGBTQI+. Pero en cuanto a la interseccionalidad, creo que si nos basamos en el artículo 9 de la Convención de Belén do Pará, el cual establece que, y cito, los estados deben considerar la situación de vulnerabilidad a la violencia en las que pueden encontrarse ciertas mujeres por la intersección con otras categorías sociales, como es la edad, la discapacidad, la raza, la condición de migrante, la situación económica, socioeconómica, bueno, entre otras. Siendo que la discriminación interseccional se constituye, digamos, por patrones socioculturales y prácticas discriminatorias fundadas en estereotipos y prejuicios, eh, las cuales determinan un cruce, digamos, de discriminaciones, haciendo que en una sola persona se encuentre una multiplicidad de discriminaciones. No creo que este haya sido el caso. eh, en el que ocurra tal interseccionalidad. Sí creo que se ve afectado un colectivo de personas que fueron históricamente y que son históricamente vulneradas en sus derechos, pero no sé si tanto a lo que es la interseccionalidad en este caso en particular.
Bien. ¿Cómo se equilibró la protección de la víctima y la sanción al acusado en este caso? ¿Crees que la sanción fue proporcional? Bien, primero voy a nombrar cuáles fueron las sanciones impuestas a G. Eh, una de ellas fue una multa de 500 unidades fijas. Eh, También se le requirió realizar dos cursos, uno que dicta el INADI y aborda la problemática de la discriminación, y otro que dicta la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires vinculado a las diversidades sexuales. Además de esto, se le prohibió mencionar a en cualquier red social y eliminar de sus redes sociales cualquier publicación que la nombrara con su actual o anterior nombre. Con respecto a esto, me gustaría hacer mención sobre la diferencia de poder e incidencia en las redes sociales que tiene G comparado con A. Y que si bien de muy buena manera G lo que hizo luego de la denuncia fue bajar la imagen, esa imagen estuvo en su perfil de Twitter durante casi un año. Eh, Nada, esto es valorado, digamos, positivamente porque se advierte que haya comprendido G la fuerza de sus palabras y el alcance que tiene en la vida de sus seguidores y el impacto que puede tener sus acciones a las personas vulneradas. Por esto creo que sí, que fue suficiente la respuesta del Estado sobre el accionar de G. Bien. ¿Qué lecciones podemos aprender de este caso sobre la discriminación y el hostigamiento digital? Bueno, yo creo que de este caso es importante destacar que la discriminación y el hostigamiento en las redes sociales son graves, que pueden afectar a muchas personas y de formas muy complicadas y que además tienen consecuencias legales. Que se puede realizar un accionar y se puede sancionar a quienes vulneran los derechos a través de la pantalla, de un medio digital. Bueno, ¿cómo crees que este caso influirá en futuras decisiones judiciales sobre la discriminación en las redes sociales? Si bien creo haberlo mencionado antes, creo que este caso va a influir, digamos, en futuras decisiones y se asienta como un precedente sobre lo que es la discriminación y el hostigamiento en las redes sociales y sobre los límites de la libertad de expresión en este mismo contexto. Bueno, y como para ir finalizando, ¿cómo pueden los oyentes protegerse contra el hostigamiento digital y qué pueden hacer si se encuentran en una situación similar? Bueno, los oyentes pueden protegerse de este hostigamiento al ser conscientes de sus derechos. Creo que este podcast va a ayudar en ese sentido. Se puede reportar lo que es el contenido ofensivo y buscar un asesoramiento legal eh, si se encuentran en una situación similar. Este caso demuestra que la ley puede proteger a las víctimas de tales hostigamientos y discriminaciones en líneas. Bueno, muchas gracias, Guille, por responder estas preguntas. No, gracias a vos.